Bienvenidos en nombre de la Asociación Cívico-Cultural Viento del Norte. Daros las gracias por vuestra asistencia a este día de verano y playero. Muchas gracias. Pues nada, vamos a iniciar la actividad 234 de nuestra asociación, que fue debatida por la Junta Directiva buscando temas que pudiesen ser de una rabiante actualidad o de una actualidad importante. Sobre todo para los que ya hemos vivido 2 siglos y no sabemos lo que va a pasar. Entonces, a veces el desconocimiento de estas materias, de estas nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, que está tratando de cambiar el mundo y que, de hecho, está cambiando todas las esferas del saber y del conocer, pues también tiene su lado oscuro. Y, de hecho, ya lo estamos viviendo en algunos de los casos, como pueden ser las ciberestafas o inclusive falsas informaciones, ya el no poder a veces distinguir entre la verdad y la mentira. Pero bueno, aparte de ese lado oscuro, también tenemos la expectativa de una esperanza que a lo mejor los que no vivieron 2 siglos puedan vivir 3, porque los grandes cambios que se están produciendo ya no somos prisioneros del tiempo. Los cambios son instantáneos, o sea, el concepto de tiempo ha cambiado y la progresión de todas las ciencias también. Con lo cual hay una gran esperanza en que sea para bien y que tengamos una vida todos mucho mejor. Después de debatir, anduvimos buscando la persona que podía más o menos darnos estas informaciones, sacarnos de nuestra falta de conocimientos y de nuestros temores. Y tuvimos la suerte de encontrar a don Antonio Mamón de Rionda, que asturiano, gijonés, profesor y catedrático de la Universidad de Oviedo en el área de la inteligencia artificial. Voy a leeros el currículum porque es un tema que mi memoria ahí me falla. Entonces, comentaré. Don Antonio Mamonte, como se ofrece desinteresadamente a dar esta charla, y como bien os decía, es catedrático de la Universidad de Oviedo en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Es licenciado y doctor en Matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Miembro de la Academia Asturiana de Ciencias e Ingeniería. Presidente de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial, AEPIA. Desde 2007 a 2013, secretario del Comité Científico Europeo, European Centre of Computing. Del 2010 hasta el 2013, coordinador de la ANP del área informática. Del 2016 hasta el 2020, presidente de la Sociedad Científica e Informática de España, SECIE. Su investigación se centra en el aprendizaje automático, AA, como aplicación de la IA. Ha realizado estancias en las universidades estadounidenses de Massachusetts, Amherst y Cornell, en Ithaca, Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Nacional de Informática de la Fundación BBVA y de la Sociedad Científica e Informática de España. Y sin más os voy a dejar, y como siempre, después de su disertación, podremos entrar en un turno de coloquio y de preguntas para resolvernos lo que nuestras inquietudes nos traigan al respecto. Muchas gracias por vuestra atención y os dejo con el profesor. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye bien en la parte de atrás? Bien. Primero de todo quiero agradecer a la Asociación Viento del Norte por haberme invitado a participar hoy aquí. Para mí tiene un sabor un poco especial, les decía antes a los organizadores, esta ciudad, porque yo estudiaba en Santiago, iba en el Alsa y paraba aquí durante 1 hora todas las veces que iban de viaje y bueno, era una ciudad que conocía bastante, ¿no? Bastante. Y bueno, siempre me causó mucho, no sé, mucho cariño, ¿eh? Recuerdo el guardia que estaba ahí en la esquina esperando, en fin, eran cosas entrañables. Bien, de lo que voy a hablar hoy entonces es de la inteligencia artificial, lo que me dedico a ello desde hace más de 40 años y aunque ahora está muy de moda, yo llevo, ya digo, mucho tiempo en este tema. La inteligencia artificial está en los medios de comunicación, se hablan multitud de exageraciones, hay gente que dice que es el futuro maravilloso y gente que dice que es el futuro horrible que nos espera la humanidad. Yo lo que pretendo es contar un poco la verdad para que podáis tener una información
una decisión informada sobre lo que realmente podemos esperar de estas tecnologías. Empiezo con un chiste, que es lo que los americanos dicen que se debe comenzar, y es un chiste sobre la educación, ¿no? Que no sabemos lo que tenemos que enseñar porque a lo mejor cuando acabemos de dar la clase ya no es verdad. Y esto es un poco cierto, ¿eh? Empecemos con el contexto de la inteligencia artificial. Aquí viene el técnico de sonido que me va a reñir algo. Bien, el contexto alrededor de la inteligencia artificial. Como os decía, hay multitud de informaciones, fundamentalmente de prensa, radio, televisión, redes sociales, en las que se dice que la inteligencia artificial puede destruir la humanidad. Esto es una ilustración que salió en el New York Times en el año 23 y que, bueno, pues es un sketch de cómo podría hacer la inteligencia artificial para acabar con nosotros. Es un chiste y es un poco la filosofía que yo tengo, ¿no? Al año siguiente, en el 24, finales del 24, se fallaron los premios Nobel de esta convocatoria, y estos son los dos premios Nobel, el de literatura, perdón, el de física y el de química. Ambos se dieron a esas personas que están ahí dibujadas. Estas son las imágenes oficiales de la Fundación Nobel, y son premios que se conceden a las personas que crearon la inteligencia artificial del siglo XXI. Desde distintos puntos de vista, más teóricos los de la parte izquierda, los de física, y más prácticos los de química. En realidad, la vinculación que tienen con la física y la química es bastante cuestionable. Escribí un artículo hace tiempo sobre esto, pero era una excusa para poder darles un premio Nobel, ya que no lo hay de informática. Seguimos con noticias que tienen que ver con esta materia. En el año 25, en el mes de noviembre, apareció una noticia, en este caso en El País, que hablaba de una encuesta del CSIC sobre la inteligencia artificial, la primera encuesta que se hizo sobre esta materia. Sabéis que el CSIC hace encuestas sobre temas políticos, sobre temas sociales y también, bueno, pues la opinión que tiene la gente sobre esta tecnología. El titular es un poco engañoso. Dice: el 93% de los españoles creen que las empresas deben informar cuando usen inteligencia artificial. Mi opinión personal es que no. ¿Por qué? Porque es absurdo, es redundante. Todas las empresas usan inteligencia artificial. Entonces, bueno, informar de eso pues es un poco decir, aquí estoy yo, ¿no? Pues por supuesto que aquí estás tú. Es mucho más interesante lo que viene a continuación. Cuando se habla de inteligencia artificial, últimamente, desde octubre del 22, o sea, hace realmente 2 años y medio solamente, se está hablando casi siempre de ChatGPT. Parece que fue hace muchos años, pero fue hace 2 años y medio. El ChatGPT en España lo usa el 41% de la población en los últimos 12 meses. Eso significa que el 60% no lo usó. Eso significa que hay un hueco, una brecha muy importante entre la gente que usa el ChatGPT y la gente que no lo usa, por ejemplo. Y que esta brecha, la brecha que es producto de la edad, producto de una formación académica de determinados aspectos o en curiosidad, es una brecha que se está agrandando. Desde mi punto de vista se está agrandando mucho más. En el mundo que yo me muevo, todo el mundo usa el ChatGPT y nos parece que todo el mundo lo usa. No es verdad. El 60% no lo usa. Otra consideración importante de esa encuesta es cuando se le preguntaba cuál es el sentimiento que despierta la inteligencia artificial en cada uno de nosotros. El 75% el sentimiento era la incertidumbre. El 51% miedo. Y solamente el 27 y pico por ciento el sentimiento era de optimismo. O sea, hay alguien, pero muy pocos, que les parece que es algo prometedor. Yo estoy en esta última parte. El 56% de los encuestados dice que va a ser malo desde el punto de vista laboral, es decir, que va a acabar con muchos empleos y no va a crear otros nuevos. Y luego es importante también decir en qué áreas cree la gente que es beneficiosa la inteligencia artificial. Se aplican prácticamente en todas las áreas, pero en la que cree la gente que es beneficioso es en la medicina,
A la gente le gusta ir al médico y que el diagnóstico esté apoyado por la mayor tecnología, la mejor tecnología posible. La mejor tecnología pues son todo tipo de escáneres, todo tipo de pruebas diagnósticas, incluyendo las de inteligencia artificial. La industria, también a la gente le gusta que la industria pues tenga inteligencia artificial, y la agricultura. Me llamó la atención, pero bueno, es un tema al que yo me dedico también y me pareció pues realmente curioso que casi el 52% de la gente le guste que la inteligencia artificial se aplique en la agricultura. Otro aspecto que yo quería tocar también es un aspecto completamente distinto, no de los medios de comunicación un poco exagerados, como eso de que va a acabar con todos nosotros, no los premios Nobel, no las encuestas, sino la opinión de un filósofo que tiene una cierta vinculación con Asturias, que se llama Daniel Innerarity, que escribió en marzo este libro, un libro muy interesante, Una teoría crítica de la inteligencia artificial. Es un libro que yo recomiendo, la portada es muy interesante. Habla de cosas que nos parecen absurdas a nosotros. Sentido común nuestro nos dice, por ejemplo, que la gaviota de la izquierda no es la causante de que se haya roto la valla. Pero la inteligencia artificial, por ejemplo, no lo sabría. Necesitaría ver la otra y decir, bueno, pues quizás no sea así, porque la otra valla no se rompió. Esto marca un poco las diferencias entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Lo que dice Innerarity es que hay dos tipos de inteligencias, la artificial y la natural, la de los humanos, y que son distintas, que no compiten. Son distintas porque la IA tiene unas características, y es que no tiene sentido común, por ejemplo, las gaviotas que os decía, tiene reglas fijas, siempre aplica unas reglas tajantemente fijas. Sin embargo, los humanos somos intuitivos, heurísticos, aprendemos de muy pocos casos, vemos un par de casos y ya enseguida generalizamos, y esto nos lleva muchas veces a cometer errores, pero también a cometer aciertos propios de los humanos. Es decir, que hay una cosa que es la inteligencia artificial y otra la humana, y que esto es importante, según Innerarity, ser consciente de ello. No hay por qué competir. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Santiago de Compostela, como iba yo, a mí no se me ocurre ir corriendo porque hay unos medios que te llevan hasta Santiago. Ahora sí. Ahí. Bien. Bueno, lo que decía es que hay unos medios que usamos cuando queremos hacer, por ejemplo, un viaje, que son los medios de transporte, y que no son los medios, diríamos, humanos propios de los humanos. No corremos para ir a Santiago, usamos un medio de transporte público. Bueno, pues la inteligencia artificial es una prótesis de inteligencia que nos sirve para hacer determinadas cosas, pero hay otra inteligencia que no necesitamos y que usamos la nuestra, ¿no? Por ejemplo, a nadie se le ocurre en estos momentos hacer una operación de sumar 100 números todos en una columna uno tras el otro, ¿no? Usamos medios informáticos, o ponemos una hoja Excel y decimos que lo sume. Yo recuerdo cuando era niño que nos ponían unas cuentas muy grandes y había que sumar todo aquello y luego hacer cuentas de dividir, porque aquello era fundamental para el futuro. Bueno, luego resultó que no, pero en fin. Hay cosas que hacemos mejor nosotros y cosas que hace mejor la inteligencia artificial. Llegamos entonces, después de ver el contexto, después de dar todas las vueltas, de decir desde distintos puntos de vista cómo está la cosa, una especie de definición. La inteligencia artificial se caracteriza por la capacidad de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Esto es la definición así como más académica y un poco la más práctica, ¿no? Es decir, hace cosas que normalmente antes hacíamos los humanos. Vamos a ver algunos ejemplos. Ver. Nosotros vemos, pero la inteligencia artificial también es capaz de ver imágenes fijas o ver vídeos. ¿Para qué lo usamos eso? Lo usamos, por ejemplo, para reconocer objetos, para reconocer personas. Por ejemplo, el teléfono pues, me reconoce cuando me pongo delante y me permite trabajar con él. Para reconocer personas en puertas de entradas a sitios, para reconocer escenas, para reconocer cosas que aparecen en la vía pública, como hacen los vehículos autónomos, para reconocer problemas que pueden aparecer
y que gestionar sistemas de seguridad y vigilancia. Para gestionar la vigilancia de una zona, pues podemos tener una persona que vea o podemos tener un sistema que vea. También sirven, además de ver, para escuchar y entender. ¿Qué escuchan? Pues escuchan los sonidos. Escuchan y procesan los sonidos. El sonido humano, el sonido que yo estoy hablando ahora, es capaz de entenderlo. Y también el sonido, por ejemplo, de un motor, y lo procesa. Por ejemplo, para detectar si ese objeto, ese motor que está produciendo el ruido, produce un ruido que sugiere que va a tener un problema en breve y hay que repararlo. Es decir, hacer mantenimiento preventivo. Eso también sirve. También sirve la inteligencia artificial para hablar, para crear cosas de palabra o crear cosas de imágenes. Crea palabras, luego pondrá un ejemplo, o crea imágenes. Dibújame un objeto que sea una ciudad costera y que tenga un sol maravilloso y que, no sé, que tenga una iglesia prerrománica, pues te lo dibuja, ¿no? Y también sirve para razonar. Aquí la gente se pone ya más nerviosa cuando se dice esto. Razonar significa concatenar reglas, ¿no? Si pasa esto, entonces esto, si pasa esto, entonces esto, si pasa esto, entonces esto, y al final, si pasa lo primero, pues sucede lo último, ¿no? Ese tipo de cosas mecánicas las puede hacer con una cierta gracia la inteligencia artificial. Y sin gracia también. Otra cosa importante de la inteligencia artificial que queda como implícito, pero yo creo que hay que dejarlo explícito, es que la inteligencia artificial puede analizar cantidades masivas de datos. Esto es seguramente la propiedad más, no sé, más llamativa en estos momentos de la IA. Los sistemas de IA pueden actuar como una memoria superior a la de los humanos, se acuerda de más cosas que nosotros. Y esas cosas que recuerda, puede generalizar esa información para predecir el futuro a partir del pasado. Esto es un dato interesante. Predice el futuro, pero a través del pasado. Significa que no puede predecir cosas que no pasaron nunca. O puede predecirlas con muy poco acierto. Puede ser muy poco imaginativo, pero puede ser muy machaconamente fiel al pasado. Tiende a ser conservador. La inteligencia artificial es conservadora en el sentido de que es cosas del pasado para predecir el futuro que tuvo que ver con aquel pasado. Este matiz es importante, ¿vale? La mayor parte de las cosas tienen un pasado que nos interesa recordar y usar para predecir el futuro, pero hay veces que hay cosas completamente nuevas. Otro dato importante de la IA es la economía. La economía es muy importante, en general, pero en la IA es mucho más importante. Vamos a ver por qué. Aquí tengo una lista ordenada de las empresas más valiosas del mundo en valor bursátil. ¿Qué significa eso? Pues significa que el valor de la acción multiplicado por el número de acciones es el valor de esa empresa. La empresa más valiosa del mundo en estos momentos es Apple. La segunda Microsoft, tercera Amazon, Google, Samsung. Y fijaros que empresas que a todos nos parecen que son muy poderosas, enormes, pues por ejemplo, que sido Coca-Cola. Coca-Cola vale 60. Apple vale casi 500. ¿Vale? Mercedes, que nos parece maravilloso, un Mercedes, un coche estupendo, 58. ¿Vale? Estamos hablando de algo que tiene un valor, porque las primeras empresas son empresas que fundamentalmente son grandes debidas a la inteligencia artificial, son un valor enorme en comparación con las empresas, diríamos, tradicionales. Otra cosa que normalmente se menciona en el momento en que se empieza a hablar de inteligencia artificial son esas tres palabras. Hay gente que en realidad solo habla de esas tres palabras. Yo hablo de alguna más, espero. La innovación, la regulación y la ética, sobre todo la regulación y la ética, ¿no? ¿Qué cosas hay que regular? ¿Qué cosas, desde mi punto de vista, hay que regular? Yo creo que a la inteligencia artificial se le deben aplicar las normas de regulación que ya hay. Si tenemos un programa de inteligencia artificial para el mundo de la construcción de vehículos, las normas que haya para la construcción de vehículos deben ser las que se apliquen a la inteligencia artificial. Si estamos hablando de agricultura, lo mismo que se le pide a los agricultores, pues se debe pedir a los programas que ayudan
a hacer una agricultura más eficiente. Yo creo que eso es una cosa, digamos, evidente y que debe quedar manifiesto que muchas veces no hace falta regular más. Ya hay bastantes regulaciones y deben de aplicarse a todos los agentes que construyen algo. En segundo lugar, y esto quizás es diferente, en general el poder debe regularse. Los ayuntamientos tienen unas regulaciones, no pueden hacer cualquier cosa en un ayuntamiento. Hay unas normas para que el ayuntamiento no pueda, por ejemplo, tirar nuestra casa. Hay unas normas para que el gobierno no pueda coger nuestros datos y hacerlos públicos y que todo el mundo los vea. Por ejemplo, nuestros datos médicos. La regulación del poder es importante y la inteligencia artificial, en cierto modo, es un poder bastante importante. Nuestros datos tienen que ser privados, tiene que haber una transparencia de los algoritmos. Transparencia de los algoritmos quiere decir que podamos pedir explicaciones, como pedimos explicaciones al poder. Cuando el ayuntamiento nos da una norma y dice, no puedo hacer tal cosa, ¿por qué? Cuando un juzgado da una sentencia, ¿por qué esto es así? Poder preguntar y que se nos responda. Y luego, cuando toma decisiones la inteligencia artificial, bueno, pues debe responder de los fallos que cometa. Si tú tienes un fallo conduciendo, bueno, pues la inteligencia artificial, de alguna forma, si es la que está conduciendo, tiene que ser responsable también de esos errores. Y luego otra cosa que no se suele citar, pero yo creo que es básico también, es los datos. Los datos son absolutamente esenciales. La inteligencia artificial se hace con datos, con talento y con ordenadores. Pero la materia prima fundamental sin la cual no se puede conseguir nada son los datos. Si no hay datos, no hay nada que hacer. Los datos de todo tipo. Nosotros somos una fuente de generación de datos muy grande. En Estados Unidos, los datos, y en el resto prácticamente de Europa también, los datos se los quedan las grandes compañías, las grandes plataformas. Apple, Google, Microsoft, todas estas compañías. En China, quien se queda con los datos es el gobierno, el Estado. Los datos son del gobierno. Bueno, en Europa deberíamos de ser suficientemente avispados como para que los datos que nosotros generamos podamos por lo menos tener acceso a ellos. No basta, como dicen algunos, con exigir que los datos europeos queden en Europa. A mí personalmente me da casi igual que estén en Europa o que estén en Wyoming. Lo importante es que yo pueda acceder a ellos, que yo pueda usarlos. ¿Usarlos para qué? Para construir aplicaciones de inteligencia artificial que mejoren la vida de los ciudadanos. En Europa tenemos un sistema de vida en general, pues, por ejemplo, la sanidad, que hay una sanidad bastante universal, a diferencia de otros países, y eso genera muchísimos datos. El ser dueño de esos datos es fundamental para que la sanidad sea mejor. Y eso no siempre se consigue, ¿vale? Hay que ser exigentes en la propiedad de los datos. Voy a hablar ahora ya de los LLM. ¿Los LLM qué son? Los LLM son estas cosas. Son los Large Language Model. Son modelos de lenguaje masivos, grandes modelos de lenguaje. Son el ChatGPT, el Gemini, el Copilot y la Apple Intelligence, que está empezando, en fin. Hay todo tipo de controversias, pero está empezando. La tienes en los teléfonos Apple y, en fin, en muchas cosas, ¿no? Todos estos sistemas, ya digo, vieron la luz pública en noviembre del año 22, que a veces nos parece que son toda la vida, pero no es verdad. ¿Qué hacen? ¿O qué son? Bueno, estos sistemas, los LLM, son algo como eso. Yo cuando era niño jugaba a cosas como esta. Se llama una arquitectura. Muchas piezas de colores, de distintas formas, y juntándolas de distintas maneras podíamos hacer pues una casa, un castillo, una fortaleza o cualquier cosa que se nos ocurriese, ¿no? Los LLM son también cosas como esta. Tienen muchas piezas y juntándolas de determinada manera podemos construir aplicaciones que pueden ser útiles para determinados productos, para hacer determinadas aplicaciones que son útiles. Luego veremos algunas. ¿Para qué se usan? Los grandes modelos de lenguaje, como decía, son fundamentalmente motores de búsqueda que pueden hablar contigo. ¿Qué son motores de búsqueda? Motores de búsqueda son, por ejemplo, Google.
Tú le pones algo y te busca en Internet lo que hay sobre ese tema. Bueno, pues los LLM son algo parecido, pero que pueden hablar luego contigo. ¿Hablar sobre qué? Sobre lo que estás buscando. Pueden resumir y conversar. Resumir y conversar lo que encontraron en Internet, o pueden resumir un texto que tú le des. Resúmeme este texto. Eso se hace mucho. Yo lo hago mucho, por ejemplo. Le das un texto en prácticamente cualquier formato, y te lo resume. Y luego conversa sobre él. Esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en el mundo de la enseñanza. Pero también en el mundo de gente que tiene que leer muchas cosas. ¿Vale? También sirve para clasificar. Esto es una palabra técnica, pero explico lo que es. Clasificar es ordenar en casillas. Por ejemplo, cuando una persona viene a hablar a otra persona, la persona que recibe lo que se está diciendo dice, esta persona lo que quiere es A. Por ejemplo, un vendedor quiere A, por lo que me está contando. O dice, no, esta persona lo que quiere es B. Esta persona lo que quiere es C. Entonces, quien está recibiendo lo que se le está diciendo clasifica a las personas. Clasifica en grupos A, B y C. ¿Para qué sirve eso? Pues eso sirve, por ejemplo, si tú tienes una enfermedad, 3 enfermedades, según lo que le estás contando, o sea que tú quieres que yo te cure de la enfermedad A, porque es la enfermedad que tienes. Te clasifico lo que estás diciendo como A, como B o como C. Eso es importante. O lo que tú quieres es que yo te diga cómo tienes que plantar las azucenas salvajes, porque es lo que me estás preguntando. Entonces, bueno, pues, como tú estás en esa casilla, yo te respondo a esa casilla. Es fundamental el tema de la clasificación. También sirve para escribir, para desarrollar ideas. Tú le das 4 orientaciones y el sistema este te las escribe. O te las cuenta, o las dos cosas. Y además te las puedo contar en el idioma que quieras. Lo hace muy bien, la verdad. Esto sirve, por ejemplo, para clase. Yo les puse un examen el otro día a mis alumnos, la semana pasada, y al acabar el examen les dije, mira, si tú preguntas al ChatGPT esto, le puse la pregunta y le das los apuntes que yo os di, te dice lo que tienes que haber contestado en el examen. Lo que yo había puesto estaba en unas transparencias en inglés, y dije, dímelo en español para que quede más claro, en español, sin problemas. Cuando tienes algunas ideas que quieres organizar de alguna forma, pues también te lo puede hacer. Hacer un informe. Por ejemplo, no sé, el sistema que yo tengo para mandar correos electrónicos o para escribir cualquier cosa, reescríbeme lo que yo tengo aquí y reescríbemelo en plan informal o en plan formal. Sepan ustedes que la vista del presente y tal, bueno, o oye tío que yo quiero no sé qué, o cuéntamelo como si fuese un niño de 10 años y pon iconos de vez en cuando, ¿no? Lo puede hacer. O también para hacer argumentaciones. Yo quiero convencer a la gente sobre tal tema. Dame argumentos. Pues mira, los argumentos que puedes utilizar son este, y son muy útiles, los hace bastante bien. Cuando se trata con los sistemas estos, los LLM, como ChatGPT, hay una palabra que es prompting, es el empujarle, lo que le empuja a que haga algo, las preguntas que le hacen. Las preguntas pueden usarse en las preguntas que le hacemos al ChatGPT, por ejemplo, esos aspectos. Puede hacérsele decir el rol que quiero que tengas cuando me respondas. Quiero que actúes como de asistente. Quiero que actúes como un guía de turismo. Quiero que actúes como un profesor. Quiero que actúes como una madre. También se le puede decir al ChatGPT, por ejemplo, restringir el dominio del conocimiento. Esto se hace cuando alguien tiene un conocimiento muy exhaustivo de un tema, tiene un documento y dice, mira, yo no quiero que me cuentes historias que buscas por otro lado. Quiero que me hables exactamente de esto. Nosotros comprobamos que cuando el sistema se le deja que busque información por cualquier lado, muchas veces en temas muy específicos falla, pero cuando tú le das la base de conocimientos que tiene que tener, no falla. ¿Vale? Yo quiero que te atengas a este conocimiento. Y luego también es importante que se le pueden dar instrucciones.
Instrucciones, por ejemplo, para que en caso de que lo que te estén hablando sea de que esta persona tiene el interés en A, pues yo quiero que la instrucción es que lo escribas en tal sitio porque yo luego quiero saber cuántas personas tienen interés en A, ¿no? O quiero que lances no sé qué, o que enciendas las luces. Vamos a ver unos ejemplos. Ahora hice unos ejemplos preguntándole a un sistema de estos por algunas cosas que podrían ser, no sé, conocidas. Lo primero que le pregunté fue, ¿mañana hará un tiempo adecuado para ir a la playa en Luarca? Vamos a ver lo que nos responde. Sí, mañana será un buen día para ir a la playa en Luarca. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado pero con sol. Temperatura máxima de 26 grados Celsius y mínima de 20 grados C. Sensación térmica hasta 28 grados C. Índice UV alto, nivel 7. Así que usa protección solar. Viento ligero. Bueno, sigue un poco más, pero lo vamos a dejarlo aquí. Después le dije, ahora dímelo en inglés, pero mucho más breve. Solamente si sí o si no. Yes, it's suitable. Que dice que sí, que puede ir a la playa. Luego le pregunté, dije, mira la información de la página web del Hotel Villa La Argentina en Luarca y dime muy brevemente qué tiene este hotel de diferente. El Hotel Villa La Argentina es una quinta, una casa de campo, construida en 1899 con un estilo arquitectónico indiano que conserva su ambiente original de la Belle Époque. Era la residencia de una familia de indianos, y hoy en día ofrece a los huéspedes un descanso con todas las comodidades sin perder su atmósfera original. Puedes encontrar más información. Sigue con brevedad, con esto termino ya, ¿eh? ¿Qué puedo hacer si me alojo ahí? Desde allí puedes explorar Luarca, la Villa Blanca de la Costa Verde. Tienes cerca el faro y el cementerio o muy importante o resultante clave o muy importante que tiene una cosa, el puerto pesquero y la lonja, el parque de los jardines de la Fonte Baixa, las playas de la zona, el muelle y el centro histórico. Solamente esto. Bien, esto es simplemente para hacer una pequeña demostración de qué cosas se pueden hacer, ¿no? Ya digo, puedes preguntarle sobre otros aspectos muy distintos, no solamente sobre la web del Hotel Villa La Argentina, sino sobre cualquier cosa, sobre la clase que te dieron ayer o sobre la receta que te dio el médico o el tratamiento que tienes que seguir porque tú tienes que tener un cuidado especial, porque te dijeron que la tensión la tienes alta y entonces no puedes hacer no sé qué, no puedes comer. Te lo puede explicar, te lo puede ir explicando. Bueno, también puede hacer resúmenes de prensa. Aquí no me quise meter por no entrar en temas ideológicos. Puede resumirte los mails, también te los puede responder. Los mails muchas veces, la gente que tenemos muchos mails, son mails que van encadenados unos con otros. Entonces llega un momento que tienes como 20 mails. Entonces los puedes resumir todos y puedes decir tú, dile que sí. Y entonces, bueno, te responde, ¿no? Últimamente en WhatsApp, que seguramente muchos de vosotros tendréis WhatsApp, apareció un círculo así con colorinos. Bueno, pues la parte inteligente de todo esto puede hacerte resúmenes. ¿Qué me está diciendo la gente de este grupo? Te puedo hacer un resumen. No sé si contestar también. Bien, ¿a dónde vamos con esto de los LLM? Esto es muy bonito, preguntamos qué va a hacer mañana, si la playa y tal. ¿A dónde vamos? Yo suelo decir que hay que fijarse como en las películas estas de asesinatos, que dice, siga el dinero, para ver quién es el asesino. ¿Quién es la persona que se va a beneficiar económicamente de todo esto? ¿Y cómo? Porque claro, muchas veces es gratis. Todo lo que yo utilicé ahí es gratis. Hay versiones de pago, pero yo no usé las versiones de pago. Usé las gratis, ¿vale? Pues claro, si es gratis,
Todo esto cuesta muchísimo dinero, pero muchísimo, miles y miles de millones. Es precisamente lo que está dando que estas empresas, que os decía antes, sean las más importantes del mundo y que valgan muchas veces más que la Coca-Cola, que el Mercedes, etc. Bueno, esto es una noticia de marzo de este año que habla de Sam Altman. Sam Altman es el jefe de la empresa que hizo el ChatGPT. Y dice que, bueno, que tuvo un salto de calidad importante. Vamos a ver a qué se refiere. Lo que se refiere es a cosas como esta. El ChatGPT empezó en este momento y tardó 12 meses en tener 100 millones de usuarios semanales activos. Es decir, que todas las semanas hacen algo. 12 meses. Los siguientes 100 millones, 9 meses, perdón, 9. Para llegar a 200. Los siguientes 4 meses. Y los siguientes 2 meses. Es decir, que estamos en un proceso muy acelerado. En estos momentos tiene 400 millones de usuarios en el mundo que todas las semanas activamente van a usar el ChatGPT. Y eso gana 100 millones cada muy poco tiempo. La curva es realmente exponencial. ¿Qué hace esta gente? Pues esta gente hace, bueno, estos son unas encuestas, la de arriba es del 24, la de abajo es del 25. Aquí lo que dice es la gente que usa el ChatGPT para cuestionar a las web, a la internet en general. El 54% usa el ChatGPT, el 33% Google, el 18% Meta, etc. Y esto por edades. La edad de 18 a 29, la edad de tal. Hay gente que no usa ninguna de estas plataformas. Ninguna. Cuanto más se avanza, más porcentaje de gente hay como esta. 70% de la gente de más de 60 años no usó ninguna de estas plataformas para cuestionar a Internet, ¿vale? Pero sí que hay otra gente que cada vez hay más. Fijaros que esta parte es mayor aquí que en la parte de arriba. Arriba tenemos el 33 y aquí el 54, solamente en un año. El resumen es que la búsqueda en Internet, utilizando la plataforma de OpenAI, que es ChatGPT, ha alcanzado una penetración del 55% para gente entre 18 y 29 años, por debajo de 18 mucho más, y del 50% entre 30 y 44 años. Es decir, por debajo de 44 años, por lo menos la mitad de la gente o más usa este tipo de herramientas. Google se está quedando un poco atrás, 33%. ¿Esto qué significa? Esto significa que, asociado a las búsquedas, hay publicidad. Siempre que buscamos en Google algo, aparecen anuncios. Esos anuncios es lo que le dan la vida a Google. Google tiene unos ingresos diarios de $1.000 millones. $1.000 millones. Son más de 200, los días laborables, son más de $200.000 millones al año. Eso es el pastel del que estamos hablando. Aparte de otros pasteles. Por ejemplo, ¿qué pasteles? Los teléfonos móviles, las tabletas. Ahora se venden las últimas novedades. Dice, esta es una tableta que tiene inteligencia artificial. Este es un teléfono con inteligencia artificial. Entonces eso provoca venta. Si provoca venta, provoca ganancias. Entonces siga el dinero, la publicidad y los dispositivos inteligentes. ¿Vale? Ahí es donde está el dinero. Y parece que está empezando a perder un poco la batalla. OpenAI, los de ChatGPT, anunciaron que van a diseñar un dispositivo, no se sabe de qué tipo, que va de alguna forma a competir con los teléfonos móviles. No sabemos si va a tener éxito. De momento contrataron al mejor diseñador de dispositivos inteligentes del mundo, que era el que diseñó los iPhone y todo el tipo de aparataje de Apple durante muchos años, durante 17 años. Veremos en lo que acaba. El año que viene, pues, si me vais a traer, pues ya os lo cuento, ¿vale? Beneficios de la inteligencia artificial. Bueno, todo el mundo habla de perjuicios, yo tengo que hablar de beneficios porque es mi trabajo, ¿no?
Beneficios voy a hablar en cuatro aspectos solamente, los 4 aspectos que realmente son los que a la gente le gusta que se trate. La medicina, la educación, la industria y los asistentes. Esto, guste o no, pues está ahí. La medicina, empezamos por la medicina, que es lo que a la gente le gusta más de la IA. ¿Cuáles son las palabras clave? Las palabras clave para hablar de medicina e inteligencia artificial no es tener un discurso, digamos, florido y barroco y absurdo y vacío, sino que hay algunas palabras clave que marcan los usos y que marcan las aplicaciones, que marcan el futuro de la IA y la medicina. Y esas palabras clave son acompañar, anomalías y hablar. Esas 3 son las palabras clave. Cuando aparezcan algunas de esas palabras en la descripción de alguna tarea de medicina, ahí va a estar presente y ya está, de hecho, la IA. Aplicaciones médicas lingüísticas, o sea, las de hablar. Hablar y entender, se entiende, claro. En consultas generales o especializadas, por ejemplo, consultas primarias o consultas de geriatría. Algo que necesite hablar. O enfermos crónicos. Enfermos crónicos necesitan que se haga un seguimiento de sus enfermedades. En consultas de medicina general, lo que la gente necesita es que se le escuche para entender cuáles son los síntomas y, en todo caso, eventualmente avisar al médico porque está produciéndose alguna cosa que necesita una intervención personal. La conversación puede traer síntomas, prestar atención inmediata, saltar una alarma, reclama atención. Puede explicar tratamientos, lo que os decía antes, el tratamiento que se le da a una persona se lo puede explicar. Muchas veces cuando vamos al médico, el médico nos habla de una forma un poco rara y no se lo entendemos, estamos un poco nerviosos, o el médico se pasa un poco de listo. Yo recuerdo una vez, hace no mucho, que fui al médico y el médico se puso a explicarme en qué consistía la regresión logística. Claro, yo enseño regresión logística en mis clases, pero bueno, el médico se sentía absolutamente encantado de explicarme aquello. Lo que me tenía que explicar era lo que tenía yo de problema y no la regresión logística. Pero bueno, estaba encantado de la vida. Acompañar en la recuperación. La recuperación puede ser muy general, recuperación física de una lesión o recuperación o mantenimiento de una enfermedad crónica, ¿vale? Detección temprana de anomalías también es importante. Cuando se detectan algunos síntomas continuados que al principio parecen inadvertidos, eso puede ser algo que despierte una alarma y esa alarma dé lugar a que se pida una visita presencial a algún médico. Gestionar o atención domiciliaria de citas, muchas veces con supervisión. Muchas veces las personas de mayor edad pues necesitamos que alguien haga nuestro trabajo por nosotros, ¿no? Mira, encárgate tú, búscame una cita al médico y ya me dices a qué hora me lo dieron, ¿no? Esto se puede hacer, ¿eh? Hay otras aplicaciones médicas, digamos, tradicionales, las normales, vamos a decir, que son el radiodiagnóstico, cuando hacemos una radiografía o una mamografía, pues entonces esas mamografías o radiografías las ve mucho mejor un sistema de inteligencia artificial que una persona. Al final acaban viendo personas, pero bueno, normalmente dicen, pues sí, está bien. Está bien porque ven más que ellos, ¿eh? Pueden anticiparse a síntomas que las personas no ven. Por ejemplo, hace un tiempo estuvimos trabajando con mamografías. Las mamografías normalmente se hacen para detectar cáncer de mama. Pero hay un elemento de la mamografía y es que las mamografías pueden revelar que hay vasos sanguíneos calcificados. Si existe eso en una determinada medida, a partir de una determinada medida en adelante, eso significa que se está anticipando que va a haber problemas cardiovasculares. Va a haber problemas de infartos, problemas de ictus, problemas diabéticos, problemas de vista. Todo eso es algo que se puede anticipar si se ve con unos ojos adecuados. Y también se pueden diseñar nuevos medicamentos. Los premios Nobel que os decía antes, la mayor parte de ellos se dedican, los de la parte de química, se dedican a hacer diseño de nuevos medicamentos personalizados. Bien, usos en educación.
Pues en educación, aprendizaje personalizado. Antes os decía que les puse a mis alumnos una pregunta en el examen y luego dije, mira, si quieres la respuesta, pregunta al ChatGPT esto y mete el texto de las transparencias y ya está, ¿no? Tutoriales inteligentes. Bueno, pues ahí tengo 2 empresas mundialmente conocidas que hacen enseñanza online que utilizan este tipo de herramientas, pero ya digo, las que utilizo yo, pues también. Tú puedes meter las transparencias que yo hice y puedes preguntarle, explícame mejor esta parte que no la entendí. Te lo explica. También puedes recomendar cursos, gente que está buscando trabajo, pues le recomienda un curso especializado en algo, o cursos de idiomas. Hay muchísimos cursos de idiomas en la red a partir de estos sistemas. Porque estos sistemas, como os ponía antes, dímelo en inglés, puedes decir, dímelo en chino, mandarín o tradicionales. Bueno, mandarín me va mejor. Y te lo dice en mandarín. Sin problema. Bueno, esta parte yo dudaba en ponerla o no, pero vais a permitirme que la ponga porque es un poco el corazoncito de un profesor que se dedica a esto, ¿vale? Voy a deciros cómo funciona esto por dentro. Pensar que os voy a revelar el secreto de quién es el asesino de una novela de intriga, ¿no? El asesino es este. Imaginaos que tenemos dibujos de pajaritos o de caras de perro. La inteligencia artificial lo que hace con esos dibujos es hacer muchas cuentas, porque esas imágenes son números, hace muchas cuentas hasta que concluye un punto que se puede dibujar aquí, un punto rojo o un punto verde. Bueno, pues la inteligencia artificial lo que hace es calcular esos puntos, pero de tal forma que separe los puntos que corresponden a pajaritos de los puntos que corresponden a perros. Para que yo pueda luego encontrar esa recta azul que ahí aparece y decir si está por encima es una imagen de un perro, si está por debajo es una imagen de un pajarito. Imaginaros que es una imagen que se ve en un vídeo y que yo puedo decir esta imagen corresponde a una situación normal, esta imagen corresponde a que está habiendo un asalto en la instalación de esta empresa y por tanto tengo que avisar, ¿no? Lo que hace la IA es poner esos puntos en el sitio adecuado para que luego se puedan separar lo que sí y lo que no. Esto se hace con, bueno, pues esos gráficos que aparecen ahí, que la gente dice que son redes de neuronas artificiales. Bueno, me parece que es un pequeño chiste. Las neuronas son de otra forma. Eso son una forma gráfica de representar operaciones matemáticas. Y hacer una cosa que se llaman derivadas. Las derivadas que a todos nos explicaron en el colegio hace muchos años y parece que no servían para nada, bueno, pues sirven para esto. Si no nos lo explicaron tampoco pasa nada, ¿eh? Es algo, digamos, muy matemático. Otros beneficios de la IA en la industria. En la industria, ¿para qué se usa la inteligencia artificial? Se usa en logística. Logística es organizar, digamos, los transportes, ¿no? Para optimizar rutas, para cadenas de suministros. Las cadenas de suministros son fundamentales para que los productos tengan, pues bueno, que se recoge la leche de René Picot y que luego se lleva no sé dónde y que luego se lleva a la tienda de tal sitio los yogures y que vayan en frío. Optimizar rutas, por ejemplo, de transporte, las ciudades inteligentes para recoger las basuras y llevarlas al basurero. Segundo aspecto, optimización productiva. Cualquier empresa que produzca cosas, aquí tenemos un representante de Arcelor. La producción de Arcelor en muchas ocasiones necesita optimizar el método de producir, pero también la agricultura, la acuicultura, la ganadería producen cosas. También tiene que optimizarse eso. Marketing digital, hacer operaciones inteligentes para saber cuándo a una persona conviene ponerle un anuncio de, pues no sé, camisetas. Cuando a una persona conviene ponerle un anuncio de un taca-taca, porque resulta que fue al médico y está preguntando siempre por qué pasa si yo no puedo caminar no sé qué. Pues,